José Castillo es nacido en Monterrey, Nuevo León, México, ingeniero agrónomo fitotecnista, empresario, director metropolitano del CEBMC Monterrey, miembro de la Junta Directiva Mundial del CEBMC. Está casado con Karen Gaciola y son papás de 2 hijos jóvenes adultos. Le damos la más cordial bienvenida a José Castillo a la 5ª Convención Latinoamericana del CEBMC. Espero que estén bien todos ustedes, me da gusto saludarlos y espero que todas sus familias se encuentren en paz en medio de esta situación inédita donde estamos viviendo condiciones de pandemia. Mi nombre es José Castillo y estoy felizmente casado con Karen. Tenemos 2 hijos, José Daniel, casado con Anita, y Samuel, que próximamente nos dará esa hermosa noticia también de estar próximamente casado. Es un privilegio para mí compartir con ustedes algunos principios de la Escritura, de las Sagradas Escrituras, que nos pueden ayudar a fortalecer nuestra comunicación con Dios. Espero que en estos minutos pueda servirles de edificación y fortalecer más los principios que ustedes tienen para comunicarse y tener una evidencia de la comunicación con Dios, o varias evidencias. En el mundo empresarial se exigen números, dicen números. Los números hablan por sí solos, siendo evidencias de algo que se hizo, de toma de decisiones en la ingeniería financiera, en la ingeniería de la administración, y bueno, esto tiene sus consecuencias y da una evidencia de que estamos funcionando bien. En el mundo científico también se exigen evidencias. Se exige hacer experimentos que incluyen la observación, la repetición. Se formulan hipótesis y la hipótesis debe de comprobarse para dar teorías, una evidencia de que estamos trabajando, una evidencia de que estamos haciendo las cosas en forma correcta y que esa hipótesis o esa idea empírica se convierte en algo verídico. Bueno, así hay evidencias de nuestra comunicación con Dios. Así hay evidencias y espero el día de hoy que podamos entender cuáles son algunas de esas evidencias. Déjenme leerles en la Escritura, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 18 y 21, todo el pueblo percibía los truenos, los relámpagos, el sonido de la corneta y el monte que humeaba. Al ver esto, ellos temblaron y se mantuvieron a distancia. Observe bien esto, se mantuvieron a distancia y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para probarlos, a fin de que su temor esté delante de ustedes y que no pequen. Entonces el pueblo se mantuvo a distancia, observe esto, a distancia, y Moisés se acercó a la densa oscuridad donde estaba Dios. Dice un poema antiguo que yo leí, dice que el miedo nunca es inocente. El miedo siempre trae una carga de una conciencia que no está muy bien. Aquí no es la excepción. Si estas gentes no se querían acercar a Dios, era porque algo andaba mal en su relación con Dios. Cuando Adán y Eva se alejaron de Dios es porque hicieron cosas que a Dios le desagradaban. El miedo de acercarse a la comunicación con Dios es uno de los síntomas o una evidencia de que no estoy teniendo una buena comunicación con Dios. Si vivo con miedo, si vivo con angustia, si vivo angustiado, es una evidencia que no está funcionando mi comunicación con Dios. Aquí dice que Moisés se fue a lo más oscuro de las circunstancias que lo estaban rodeando. Trascendió que fue y tuvo un encuentro con Dios en una dimensión desconocida, vamos a decirlo de esta manera. No tuvo miedo a los truenos, no tuvo miedo a los relámpagos, pero sobre todo no tuvo miedo al compromiso con Dios. Su conciencia estaba tranquila, había arreglado las cosas con Dios de tal manera que no importaba lo que viniera. Esa es una evidencia. Esa es una evidencia. Siguiendo con esta idea,
les puedo decir que en Éxodo, capítulo 34, versículos 27 y 28, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Oigan, una cosa interesante es que todos hemos tenido que firmar alguna vez algún convenio. Aquí vemos que se estableció un convenio por escrito. ¿Por qué por escrito? Porque como seres humanos tenemos la tendencia a olvidar lo que alguna vez nos comprometimos. No fue la excepción con Dios. Al tener un convenio con Dios debemos nosotros de leer bien todas las cosas en las que nos estamos comprometiendo. Un convenio tiene privilegios, pero también tiene responsabilidades. Si alguien te presta dinero en una institución financiera, el privilegio es que vas a gozar de un dinero que te están dando en ese momento. Ese es el privilegio, pero hay una responsabilidad de pagar intereses en su momento. Hay un desequilibrio común entre privilegios y responsabilidades. Delante de Dios dice, aquí está, este es el convenio que yo firmo contigo. Tener una evidencia de comunicación con Dios es que hay un acuerdo firmado entre tú y Dios. Un acuerdo que no tiene letras pequeñas, por cierto. No tiene que decir, no tiene que tener esas letras escondidas que muchas veces están ahí. Hay una advertencia con todo esto y que es muy importante leer esas cosas. Dice la Escritura que nosotros debemos de ir creciendo en escuchar la dulce voz de Dios. Y aquí hay una advertencia. Dice que Él ayunó 40 días y 40 noches. Estos instrumentos espirituales nos ayudan a afinar nuestro oído para escuchar la dulce voz de Dios. Y hablo de afinar como una guitarra. Alguien empieza a afinar una guitarra y, bueno, la primera vez se oye bastante fuera de tono, no tiene armonía y, bueno, suceden cosas tremendas. Aquello parece más un acto de liberación que un canto. Pero bueno, estamos afinando. Escuchar la dulce voz de Dios. Aquí Moisés practicó esas dos cosas y tienen que ver dos asuntos muy interesantes. La Biblia nos enseña en el libro de los Hebreos capítulo 5 versículos 11 al 14, dice, tengo muchas cosas que decirlo, pero ahora no las pueden llevar porque os habéis hecho tardos para oír, tardos para entender. ¿Por qué? Porque no tenemos ejercitado el discernimiento entre el bien y el mal, como lo dice en el último versículo de este pasaje de la carta a los Hebreos. Tenemos que ejercitar. Una de las evidencias importantes es que Moisés tenía ejercitado el discernimiento en forma cotidiana de saber qué venía de Dios y qué no venía de Dios. A la hora de tomar decisiones se facilitaba mucho la vida cuando sabía en el momento de la presión lo que a Dios le agradaba y lo que no le agradaba. Eso es lo que nos enseña ahí. Pero también exige una cosa muy interesante este pasaje. La santidad. La santidad. En el libro de Éxodo, capítulo 34, 29 y 30, dice, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Otra de las evidencias que tenemos si estamos en una íntima comunión con Dios, en un esfuerzo por querer escucharlo y saber qué es lo que Él dice, es que somos las últimas personas en darnos cuenta que nuestra persona cambia. Mira, todas las relaciones que tenemos tienen influencia sobre nuestro comportamiento. Todas. Alguna vez alguien felicitó a un gran predicador, bajó de dar un gran mensaje que edificó a todos en la audiencia
y alguien se le acercó y le dijo, lo bendigo porque usted lo que acaba de compartir llegó a mi corazón. Qué cosa tan interesante. Y en forma muy humilde contestó este predicador y dijo, si es que ahí salieron las cosas bien, es porque tú oraste por mí. Soy el producto de tus oraciones, soy el producto de tu amor, soy el producto de tu bondad, soy el producto de tu admiración. Eso es lo que soy. Todas las relaciones dejan una huella en nuestra persona. La relación con Dios la deja. La deja tan profundamente que cambia todo mi ser. Eso es una evidencia fuerte. La comunicación con Dios comienza en el espíritu, sigue en el alma, en mis pensamientos, en mis sentimientos, pero finalmente se refleja en el cuerpo. Finalmente mi rostro manifiesta que he platicado con Dios, al igual que este varón cuando salió de la presencia de Dios. Pero él no se dio cuenta cuando hubo esa transformación. Eso es lo hermoso. Pero los que lo rodeaban sabían que había estado en la misma presencia de Dios. Esa es otra evidencia fuerte. Leemos también en el libro de los Salmos algo muy interesante con respecto a estas evidencias. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Número uno, esa es una evidencia muy fuerte. Imagínate el platillo que más te gusta para comer o el lugar que más quieres disfrutar. Compáralo con el deseo de estar leyendo la Escritura y saber qué es lo que quiere Dios para ti en este día. Todos los días hay un platillo especial espiritual. Todos los días, anhelarlo con todo el corazón es una de las evidencias que yo tengo una relación con Dios. Íntima, profunda y transformadora. Y en su ley medita de día y de noche. La palabra meditar en el idioma original es comparar. Si yo tengo que tomar decisiones el día de hoy, tengo que decir, voy a tomar esta decisión en el negocio, en el ministerio o en la familia que trasciende a lo eterno, la relación con la familia, voy a tomar esta decisión. ¿Qué precepto o qué idea tiene la Biblia con respecto a esto? Ahí estás comparando. Y dices tú, si hago esto y lo comparo con esto que dice la Biblia, ¿cuál es el resultado? Eso se le llama prudencia. Bienaventurado, doblemente feliz la persona que practica eso en forma cotidiana, que lo practica una y otra vez. Dice, será como árbol plantado. Bueno, aquí lo hace de día y de noche. ¿Saben ustedes? Hay un experto en el comportamiento que sostiene que cuando nosotros practicamos por más de 10,000 horas una disciplina, nos volvemos expertos en eso. Si lo hacemos de día y de noche durante largo tiempo, después se va a hacer un muy buen hábito. Dice, será que como árbol plantado, y aquí es una idea muy hermosa acerca del árbol plantado, cómo Dios nos compara con un árbol plantado junto a corrientes de agua. El contexto de este pasaje es en un lugar desértico, donde difícilmente puede crecer un árbol de un porte alto. Por lo tanto, la ilustración es muy clara de que la evidencia de que he platicado con Dios es que aún en esas condiciones soy un árbol frondoso porque estoy conectado a las corrientes de agua viva de Él. Y ese árbol está frondoso y dice que pues da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Esto es muy importante. Cuando un árbol tira hojas es que está enfermo y está debilitado. La profesión que tengo es que soy ingeniero agrónomo y me dedico a la salud de las plantas, al control de plagas y enfermedades en plantas y plagas en zonas urbanas. Cuando un árbol trae hoja marchita en el borde, en el limbo, en el ápice de sus hojas y empiezan a caer, ese árbol está enfermo. Me llama la atención que en el Salmo 1 dice, el que está pegado al Señor es como un árbol que difícilmente se puede caer la hoja. En estos tiempos de pandemia es muy importante conservar la salud más que la sanidad. Este árbol está saludable. Un árbol que tira hojas está despegado de la fuente de agua viva o esas corrientes de agua. Una evidencia de que estoy pegado con Dios es saludable. Su hoja no cae. Pero algo también muy tremendo, y es una evidencia que trae esta parte de la Escritura, es que da fruto en su tiempo. Esta traducción de la última parte en
la Escritura dice muy claramente, todo lo que hace que Él prospere. En términos divinos, prosperar es una cosa muy interesante. No son los términos sociales que tenemos. Yo creo que sobrepasan las expectativas. Y hablo en todos los sentidos. En Jeremías, capítulo 17, versículos del 7 al 8, también dice algo muy interesante acerca de estas evidencias de la comunicación con Dios. Bendito el varón, otra vez bendito, allá bienaventurado, aquí bendito. La palabra bienaventurado está bien. Su rostro está radiante. ¿Saben lo que dijimos de Moisés? Moisés, su rostro brillaba. ¿Qué dice aquí? Bendito, bienaventurado. Habla de personas que están bien. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque estará como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Aquí es donde voy a hacer énfasis. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, otra vez verde, saludable, turgente, da vida. La comunicación con Dios, una de las evidencias más fuertes es que irradió vida. No irradió ira, no irradió coraje o juicio, no, irradió vida. Esa es la evidencia más grande. Una persona que está conectada con Dios irradia vida. Pero más interesante lo que dice aquí, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Ven, cuando fui empleado, definitivamente teníamos que entregar cuentas a los inversionistas, más que al jefe. Al jefe también, el día que el inversionista dijera, saco mi dinero de aquí, pues nos quedábamos sin trabajo todos. Pues teníamos que entregar cuentas a ellos y en retiradas ocasiones yo llegaba, nosotros dependemos mucho de las condiciones climáticas para los cultivos y para que incidan las plagas y entonces vender nuestros productos o servicios. Y frecuentemente esto cambia. Ustedes saben, el clima no es estático, el clima cambia. De hecho, se tiene que estar cada 35 años volviendo a medir las condiciones de humedad, temperatura y desarrollo de plantas para definir los tipos de climas. El clima no es estático. Ahorita nos asusta el cambio climático, pero les voy a decir una cosa, ese cambia porque cambia siempre. Hay científicos como Köppen que así lo definen. Eso cambia. Lo que no cambia son los planes de Dios. Lo que no cambia son los resultados. Dice aquí que el que está en comunicación con Dios no es tan afectado por las circunstancias que lo rodean. Y yo decía a los inversionistas y decía a esas personas y a mi jefe, oye, no hubo condiciones para que se presentara este tipo de plaga. Entonces no voy a vender esos litros que había pronosticado. Y la reiterada respuesta de ellos era de resultados y no excusas, señor Castillo. Porque esto esté dándose excusas en las circunstancias que lo rodean. El que tiene comunicación con Dios está como este árbol plantado, que da resultados por encima de las condiciones que lo rodean. Las circunstancias políticas cambian las condiciones financieras, cambian las condiciones sociales, cambia todo cambia. El que no cambia es el propósito de Dios. Me asombra en esta referencia como Jeremías en el capítulo 32, en medio de una invasión, en medio de una condición tan difícil como ser invadidos por un imperio que venía a dominarlos y a esclavizarlos, en ese momento Jeremías recibe una instrucción de Dios de hacer negocios inmobiliarios, en pocas palabras. Para obviar el tiempo no puedo extenderme en todo Jeremías 32, pero les voy a decir una cosa. Es interesante ver cómo él recibió una instrucción de parte de Dios de comprar una casa. Y lo más interesante, tenía los recursos estando en la cárcel. Aún en el año de sequía, no se fatigará. Aún en el año más difícil, no va a dar excusas para dar resultados. Y dice ahí muy claramente, no dejará de dar fruto. Evidencia que demuestra que estoy en comunicación con Dios es que no doy excusas, doy resultados. Evidencia que estoy en comunicación con Dios es que nunca dejo de dar fruto. Siempre estoy dando fruto. Siempre es siempre.
Nosotros en la agricultura llegamos a una huerta de naranjos o de nogales, que aquí son muy comunes en esta región, y se revisa la superficie. Si hay un árbol que no está dando fruto, este naranjo dio 50 kilos, por dar un ejemplo, y el que sigue dio 25, dale chance este año, fertilízalo, hazle algo, dale chance. Este año, solamente este año. El que sigue, si no está bien, ¿saben qué sucede? Se corta y se va. Esas son evidencias de que he estado en comunicación con Dios. Algo muy interesante que leo en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13 nada más, dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¡Oh, qué cosa tan interesante! Me llama la atención. Eran gente sin letras. Oigan, conocí una persona predicando en una forma tan maravillosa que me le acerqué y le dije: ¡qué barbaridad! Tú, lo que acabas de compartir me impactó. Le dije, es una predicación que me llena el espíritu, me edifica. Utilizaste esta frase y esta otra frase. Le digo, ¿me podrías decir cómo te preparas? Dime. Dice, mira, yo realmente soy huérfano de padre, quedé huérfano a los 5 años de edad. No estudié, no sé lo que es ir a una escuela. Quiero que sepan que me daban ganas de llorar. ¿Cómo que no estudiaste? No, parecía que tuvieras un doctorado, maestro. No estudié. Mi padre murió, yo no sabía qué hacer. Pero predicado de una manera tan tremenda. Dice que estas eran gentes sin letras, o sea, no habían pasado por las escuelas, pero aparte eran del vulgo. Y al buscar la palabra vulgo, lo define como una persona común, y déjenme decirlo así, corriente. Este pasaje de la Escritura nos muestra cómo que yo he estado en comunicación con Dios, debe de haber alguna evidencia. La evidencia es que al último dice, les reconocían que habían estado con Jesús. Y haber estado con Jesús tiene consecuencias preciosas. La evidencia de esta comunicación con Dios es que superaron sus deficiencias educacionales, superaron todas aquellas cosas que para la sociedad eran diferentes. Es un privilegio estar con ustedes. Espero que cada una de estas evidencias que acabo de compartir los edifique, los fortalezca y de aquí en adelante ustedes puedan hacer una revisión de su comunicación con Dios y crecer en ello. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, me gustaría que después de haber escuchado todos nosotros lo que Dios nos dijo con respecto a fortalecer la relación íntima con Él, aceptáramos estos retos, estableciéramos un convenio con Dios de privilegios, pero también de responsabilidades, que durante todo este tiempo nosotros no demos excusa en las circunstancias, que por encima de las condiciones que nos rodean nosotros podamos fortalecernos. En Nehemías la gente puso la mirada en los escombros y se desanimó. Puso la mirada en las circunstancias que lo rodeaban. Vamos a orar porque eso no sucede con nosotros. Vamos a fortalecer nuestros brazos delante del Señor y la comunicación con Él. Acompáñame a orar. Padre, hoy he escuchado a través de tu palabra que me estás llamando a algo más íntimo, más fuerte, a cerrar la comunicación contigo de una forma que pueda cambiar mi corazón. Quiero acercarme a este lugar. No quiero seguirte de lejos como esas personas que tuvieron miedo. No, quiero ir adelante. Quiero estar contigo. Quiero estar en esa parte donde fue y recibimos ese mensaje precioso. Quiero, Padre, que todo mi ser cambie después de haber platicado contigo. Quiero, Padre, dar resultados por encima de las circunstancias. Quiero dar fruto siempre. Quiero estar pegado a ese manantial de agua, a ese manantial de fuente viva que es Jesús. Quiero que esté radiante mi vida, que transmita bendición, liberación, prosperidad, que transmita lo que es tu misma presencia. Mantén a tus siervos en salud divina, Padre,
y aquel que necesita sanidad, manda tu Espíritu Santo y sánalo. En el nombre de Jesucristo. Amén.